Yo sé todos los milagros que tú has hecho en mi vida, Señor. Y toda la misericordia que has tenido para con nosotros. Pero le decía yo al Señor, ¿de veras tú quieres que yo hable lo que tú has hecho en mí? Porque nunca lo he hablado. Siempre, pues no sé, a veces por miedo uno no dice las cosas y muchas veces se queda uno callado. Pero, pues no se va, solo Dios sabe porque Él quiere que yo venga contando lo que Él ha hecho de mi vida hasta el momento de hoy. Aleluya. Y pues yo así les voy a platicar un poco de lo que Dios ha hecho conmigo. Y no nomás conmigo, con toda mi familia. Amén. Cuando yo estaba chica, dice mi mamá, mi papá cuentan, ¿verdad? Que yo creo que yo tendría como 2 años, cuando tuve unas convulsiones tan fuertes, en donde dice que cuando se trasladaban al hospital para que recibiera atención médica, dicen que ahí cuando ya estaba allí, ya había muerto. Y los doctores le decían a mi mamá que me hablara para que yo pudiera, para ver si podía volver a la vida, ¿verdad? Pero mi mamá sabía, yo sé que en ese momento, y porque yo lo he pasado, yo sé que en ese momento a lo mejor mi mamá dijo, Dios, ¿por qué a mí? Pero solo Dios sabía el propósito. ¿Por qué? Porque ahí dice ella que ella empezó a clamar a Dios y a Dios le plació volverme a regresar la vida. A lo mejor ella decía en ese instante, pues con qué propósito Dios lo estás haciendo. Pero solo Dios sabía cuál era el propósito. Amén. Cuando yo cumplo los 16 años, pues conozco a mi esposo y de ahí pues nació Paloma, cumpliendo exactamente los 17 años nació Paloma. Cuando nació Paloma, yo decía que pues todo iba a ser felicidad, ¿verdad? Yo decía que todo iba a estar bien, nunca me imaginé por los procesos que Dios me iba a hacer pasar. Y nunca me imaginé estar en el lugar de mi mamá. Recuerdo que cuando ella tenía 2 años, pasó exactamente lo mismo. Ella empezó a convulsionar, pero no fue una sola vez. Fueron varios días y a veces durante el día eran hasta 3 convulsiones diarias las que ella tenía. Yo conocía de Dios. Yo sabía que había un Dios que todo lo podía. Y yo sabía que si yo clamaba a Él, a pesar de que yo no estaba bien delante de Él, Él iba a contestar la petición. Porque ante todo Dios es un Dios de amor, como decía ahorita la hermana Lopita. Ante todo Dios es un Dios de amor. Amén. Dios tiene misericordia cuando uno se humilla. Recuerdo que una de esas veces, que solo Dios sabe cuántas veces pasó todo eso, yo le decía a Dios en mi desesperación, y eso es lo que a veces busca Dios de nosotros, el que nos humillemos, el que como el pastor nos ha predicado, busca a Dios que rasguemos el corazón, que hablemos desde lo profundo de nosotros. Y yo en mi dolor, pensando que podían pasar muchas cosas, decía yo, Dios, yo no sé qué es lo que tú quieres. Y ese día yo ahí humillándome delante de Dios, con la niña acabando de convulsionar, ya no respiraba, no se movía, yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé qué es lo que tú quieres y yo sé que delante de tu presencia no estoy bien. Yo no he estado buscando de ti, yo estaba apartado de los caminos de Dios. Decía, pero yo sé que si yo me humillo delante de ti, algo vas a hacer tú. Amén. Y yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Dios? Porque ese día no la llevamos a recibir atención médica. Y ya estando allí, yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mira, Padre, yo te pido que seas tú el que la saque. Pero si tu voluntad es llevártela, llévatela ya. Porque ella está sufriendo y yo juntamente con ella. Y sabes qué, pues ante todo, a mí no me pertenece, te pertenece a ti. Y yo no sé por qué, ¿verdad? Porque no somos dignos. No somos dignos de que el Señor nos conteste. Pero al Señor le plació contestar ese día. Y el Señor ahorita aquí la tiene con vida. Amén, amén. Hasta el momento de hoy, ella no ha vuelto a convulsionar
cuartito, igual exactamente a los mismos 2 años también. Todos fuimos, a los 2 años fue cuando pasó todo eso. Fui yo, fue la niña y después Pepito. Cuando él cumple los 2 años, recuerdo muy bien que era en una madrugada cuando yo iba a llevar a mi esposa al puente, porque él trabaja allá en El Paso. Y cuando pues, yo andaba haciendo lonche, y en eso yo recuerdo que él se levantó apenas andaba caminando y baja los escalones de la cocina y me dice que tenía hambre y él todavía tomaba teta. Yo me acuerdo que le hice la teta y lo subí a la cama, y cuando ya estaba en la cama pues yo me fui a seguir haciendo lonche, cuando de repente se arrima mi esposo y me dice: ¿qué le diste al niño? ¿Qué tiene el niño? Dijo: el niño no respira. Cuando él me dice eso, pues yo en mi mente dije: se ahogó con la teta, algo pasó. Y cuando estaba allí, yo lo miraba tan mal que yo dije: él ya no va a regresar, él ya no va a regresar. Pero mi esposo, pues en su desesperación, ¿verdad?, le metía el dedo a la boca para ver si se había ahogado con algo o algo. Y de repente reaccionó. Cuando él reacciona, lo llevo con los doctores y los doctores me dicen que todo está bien, que me lo lleve, que nada está mal. Pero yo sabía, porque uno de madre no se equivoca, yo sabía que algo estaba mal. Yo tenía el mismo temor que cuando pasó lo de Paloma, yo sentía exactamente lo mismo. Es ahí cuando yo le dije a mi esposo, ya era mediodía, yo le dije a él: ¿sabes qué? Le dije: el niño no está bien. Y recuerdo que era para, más o menos, era como para un 23 de diciembre. En esas fechas fue cuando pasó eso. Y recuerdo muy bien que ese día, a las 5 de la tarde, yo, para animarlo, le decía: vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y el niño ya no se quería mover de la cama. Cuando de repente le digo a mi esposo: ¿sabes qué? Le dije: el niño otra vez. Yo me acuerdo que yo me bloqueé por completo. Yo no lo agarraba ni me acercaba. Él lo tenía en sus brazos, y cuando lo tenía en sus brazos, el niño ya tenía sus ojos en blanco. Él estaba completamente morado y estaba como piececitos donde ya no se movía. Cuando eso pasó, yo le dije a él, él me decía que ya no había nada que hacer, y yo le dije a él: ¿sabes qué? Le dije: vámonos, le dije: tenemos que llevarlo a algún lado, le dije, porque algo va a pasar. Y él me decía que pues que ya no se movía. Y cuando estábamos ahí, yo recuerdo que llegó mi suegro y él me dijo: ¿sabe qué? Vámonos, dijo, vamos a llevarlo al infantil. Cuando llegamos a aquel hospital, recuerdo que mi esposo me lo da en los brazos y yo le ponía el dedo en la nariz para ver si respiraba. Y recuerdo que su respiración era tan agitada que el miedo empezó a invadir todo mi ser. Y yo sabía que algo malo estaba pasando. Cuando llego al hospital y entro, están los enfermeros y empiezan a tomarle el pulso al niño. Cuando están ahí tomándole el pulso, me dice uno de los enfermeros: ¿sabe qué, señora? Si usted cree en los milagros, ahí está la capilla, y empiece a rezar. Y yo recuerdo que yo no le contestaba nada, pero yo en mi mente decía una cosa: al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le creo, el Dios que me levantó de la muerte, el Dios que levantó a mi hija de la muerte, no necesito ir a hincarme en una capilla, porque yo sé que aquí en donde Él está, aquí Él va a contestar la petición. Amén, amén. Cuando estaba allí, yo empecé a orar por él, porque ya cuando estaba allí me decían que me tenía que ir de ahí porque empezaron a ponerle oxígeno, mangueras. Yo le decía al Señor: Dios, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero yo sé que si un día tú me escuchaste con Paloma, yo sé que este día no va a ser la excepción. Yo sé que tú vas a hacer algo. Yo sé que tú vas a hacer algo con él. Y me acuerdo que me dijeron que lo iban a pasar a un cuarto. Y cuando estábamos en ese cuarto y lo empecé yo a ver esa noche, la primera noche, yo lo empezaba a ver y lo miraba y su boca no cambiaba de color, seguía morado. Yo decía: Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres. Yo no sé qué es lo que tú quieres, pero, ¿sabes? Aquí estoy humillada delante de ti otra vez.
aún sin merecer nada, Señor, aquí estoy pidiéndote que seas tú tomando el control otra vez, Señor. Perdóname por las veces que te he fallado. Perdóname, Señor. Yo le decía a él, solo Dios sabe cuántas veces le lloraba en silencio, porque ahí no lloraba. Yo recuerdo que ahí me aguantaba, pero solo Dios sabe todo lo que le decía en esas noches, porque recuerdo que pasó un día y yo le decía, Señor, tú vas a contestar. Pasó el siguiente día y yo le decía, Señor, tú vas a contestar. Pasó el tercer día y yo le decía, Señor, tú tienes que contestar. Yo sé que tú vas a tomar el control, que no vas a dejar que nada malo pase. Recuerdo que ese día hubo visitas. Recuerdo muy bien que entró mi suegra. Cuando miró al niño, ella me dijo que teníamos que cambiarlo de lugar, que el niño no tenía mejoría. Y yo recuerdo que le dije que no lo iba a mover de ahí, que yo iba a seguir esperando en Dios, porque yo sabía que había un Dios que Él lo podía levantar de allí. Amén. Recuerdo que al tercer día en la madrugada, al tercer día a mediodía, llegó un doctor y me dijo, señora, ¿qué le han dicho del niño? Y le digo yo, ¿sabe qué? Le dije, pues no ha habido mejoría, no despierta. Recuerdo que él me decía, ¿sabe qué, señora? Dijo, si el niño para de aquí a mañana, a mediodía, el niño no despierta, dijo, tenemos que desconectarle el oxígeno para saber qué es lo que está pasando con él. Y me volvió a decir lo mismo, que si creía en los milagros, que fuera a la capilla. Y yo ahí no contestaba nada, pero yo en mi mente decía, Señor, no es necesario ir a una capilla porque tú estás aquí, porque yo sé que tú estás escuchando, porque yo sé que en algún momento a ti te va a placer contestar, y yo sé, Señor Jesús, que tú vas a hacer algo antes de que ellos lleguen a querer desconectar. Yo sé que tú algo vas a hacer. Pues para el cuarto día en la madrugada, que ya iba a ser a mediodía cuando ellos iban a quitar esos aparatos. Recuerdo que pues ahí en los hospitales, como saben, es bien difícil estar ahí día y noche. Amén. Después de tantas noches uno se cansa. Y yo recuerdo que estaba la cuna del niño. Y pues como él no se movía ni nada, yo tenía el barandal de la cuna bajado. Y tenía mi silla ahí arrimada y estaba yo recargada en la cuna. Cuando estaba yo recargada en la cuna, ya eran yo creo como las 6, 5 de la mañana, no recuerdo. Pero yo me quedé entre dormida y despierta orándole a Dios y decía, Dios, faltan horas, Señor Jesús, para que ellos vengan y quieran desconectarlo. Y no has hecho nada, Dios. Faltan minutos, Señor Jesús, para que ellos vengan y quieran desconectarlo. Algo tienes que hacer tú. Algo vas a hacer tú. Tanto fue mi clamor que a Dios le plació contestarme a las 7 de la mañana. A lo lejos escucho que me dicen, Amán. Y cuando yo escuché eso, se me vino a la mente paloma. Dije, pero pues, ellos no nos dejan entrar al hospital. Y cuando abro mis ojos, está Josito parado en la cuna. Aleluya. Dios. Cuando estaba parado ahí en la cuna, pues yo no sabía qué hacer. Yo lo abracé y ahí sí lloré. ¿Por qué? Porque los doctores dijeron que a las 2 iban a quitar ellos el oxígeno y no fue necesario. A las 6:30 de la mañana él solo se lo quitó. Aleluya. Cuando volteo y lo miro, él ya estaba parado en la cuna. Yo recuerdo que en mi pensamiento no fue hablarle a un enfermero, no fue hablarle al doctor, pero empezaron a pillar una de las máquinas porque se había arrancado una manguera. Cuando empezó a pitar la máquina, se arrimaron los enfermeros y empiezan, no, deja voy y le hablo al doctor y esto y el otro, y pues llega el doctor y empieza a revisarlo. Recuerdo que lo agarró él en sus brazos y se lo llevó, empezaron a hacerle estudios y todo, y me decía él que le pidiera a Dios para que no hubiera secuelas de esos días que él había estado
como dormido. Yo recuerdo que en mi mente no había otra cosa más que decirle gracias, Señor, porque a ti te plació volver a contestar. Pero cuando también reconozco que cuando estaba yo allí, yo le decía al Señor, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí si hay madres que tienen hijos y no los quieren? Hay madres que tienen hijos y prefieren regalarlos. Yo que a ellos los amo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me haces pasar por esto? Pero hoy en día puedo entender el porqué. Aleluya. Porque el propósito de Dios se tenía que cumplir. Amén, amén. Y aquí estamos en los caminos del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ellos sirviéndole a Dios y nosotros juntamente con ellos. Amén. Ahí es donde yo entiendo que hay personas allá en el mundo que si tú no les dices un milagro que Dios haya hecho en tu vida palpable, si tú no les dices un milagro, ellos no creen. Amén. Entonces a veces yo siento que a lo mejor el Señor me hizo pasar por todo esto para llevar ese testimonio a las personas Amén. que están afuera y puedan entender el poder de Dios. Amén, amén. Porque yo no le voy a venir a decir a las personas, mira que el Señor hizo una cosa mínima, no. Yo sí le puedo venir a hablar del poder de Dios diciéndole que Dios puede levantar a un muerto. A Amén, un aleluya. Si a Dios le place, lo levanta de allí. Amén. ¿Por qué? Porque no es uno ni dos muertos, éramos tres y Dios nos levantó. Amén, Y aquí amén. estamos en este lugar alabando su santo nombre. Aleluya. Y así pues, esto Gloria a Dios. es poco de los milagros que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Son pocos. Claro que hay más, pero esto es lo que Dios pone en mi corazón. Amén, amén. Hablar. Yo no